En los pasillos de la última reunión del FMI en Washington, se rumoreaba que se avecina una crisis peor que la de Lehman Brothers de fines de 2008. Lo que trascendió es que la cifra mínima que se necesita solo para salvar al sector privado del sistema bancario europeo, para lo que queda de este año, es de 7 a 8 billones de euros. A eso hay que sumarle la deuda de Estados Unidos, es decir, del dólar, en donde gracias a los paquetes de rescate ya se le han inyectado 29 billones al sistema. Lo que tiene que quedar claro es que estos rescates no son para frenar las políticas de austeridad. Al contrario, estos rescates se asignan a los países que se pretende colonizar, como por ejemplo Grecia, si y solo si se imponen las políticas de austeridad fiscal, o sea, el recorte al gasto público, a los sueldos, las pensiones, jubilaciones y sobre todo la inversión del Estado en proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque el dinero va a rescatar a los bancos privados, no al Estado. Una prueba de esto se puede ver en Europa. Lo peor de la crisis europea impactó en 2009 y hoy, después de 4 años de rescates a través del Mecanismo de Estabilidad Financiera de Europa, EFSF, no se mejoró ni un poco la situación. Ahora, los tecnócratas de la Unión Europea quieren implementar un mecanismo permanente de rescate, reemplazar los mecanismos de rescate previos con los cuales se rescató a Grecia, España e Italia, con un mecanismo permanente que tendrá una junta y una estructura supranacional con directores inmunes de investigación jurídica que no podrán ser enjuiciados y sus sueldos y estado de sus cuentas bancarias no deberán ser públicos. Para comenzar este mecanismo permanente, la Unión Europea dice necesitar 800.000 millones de euros. De estos, 200.000 millones ya se consiguieron y gastaron. 400.000 no se habilitarán hasta 2013. Entonces, de los 800.000 que necesitan, solo les quedan 200.000 millones para este año. Los rescates no pueden continuar por siempre. Volviendo a los pasillos de la cumbre del FMI, donde se filtró que las cifras reales del rescate que se necesita no deberían hacerse públicas porque esparcirían pánico, para lo cual decidieron publicar el número ridículo de 3,8 billones, que terminaron siendo los más ridículos todavía 4,3 billones. Pero lo que es más indicador aún del momento que vivimos es que todavía no han podido juntar este dinero, porque todos los gobiernos del G20 deben aprobarlo, y ciertamente hay mucha disidencia al respecto. La realidad de los rescates se puede medir desde otro factor, el apalancamiento. Es decir, cuál es la relación entre el valor real o inicial de los bonos y otros activos de los bancos en el mercado y su valor comercial. La mayoría de los bancos europeos están apalancados por un factor de 26:1 y el Banco Central Europeo está apalancado en un increíble 36:1. Para comparar, cuando Lehman Brothers colapsó, estaba apalancado por un factor de 30:1. El detonador probablemente sea España. Para dar un ejemplo, en febrero y marzo de este año, solamente los bancos españoles compraron el 50% de los préstamos a baja tasa de interés de la ventana especial de descuento del Banco Central Europeo. Como lo dijo Helga Sepp-Larouche en su última videoconferencia, el euro va a detonar, ya sea por el colapso al estilo Lehman de un gran banco o por un colapso hiperinflacionario del valor del dinero en todo el mundo. Sin embargo, ¿es este el problema más amenazador? Lamentablemente hay otro factor desarrollándose al mismo tiempo que podría dejar todas estas preocupaciones totalmente en un segundo plano. Esto es la inminente guerra mundial. Se trataría de una guerra provocada por ese mismo sistema de austeridad y dominio financiero que ya no se puede mantener más en pie. Aunque es un poco complicado encontrarle una razón a la guerra si pensamos humanamente, la realidad es que el sistema financiero mundial ya ha dado muchas pruebas de ser inhumano y atentar contra la especie humana en particular, como para dudar de la posibilidad del lanzamiento de una guerra con implicaciones mundiales genocidas. Lo que Lyndon LaRouche viene advirtiendo es que esta guerra se desatará a través del títere de la Casa Blanca, Barack Obama. De acuerdo a fuentes del Pentágono, la Armada estadounidense tiene órdenes del presidente de preparar para desplegarse para contingencias en un ataque estadounidense contra Irán que se daría en el caso de un ataque israelí a Irán y la esperada represalia de dicho país.
Las previsiones de la Armada están basadas en la hipótesis de conflicto de que si Israel ataca a Irán sin avisarle a Estados Unidos por adelantado, Obama ordenará inmediatamente a la milicia estadounidense que terminen el trabajo. El brazo más importante de la Armada advirtió que el periodo de fines de abril a principios de septiembre es un periodo de peligro de un ataque israelí contra Irán. Además, Obama acaba de lanzar lo que pretende utilizar de coartada, el Comité de Prevención de Atrocidades, que él mismo instruyó. Este comité pretende ser una especie de Consejo de Seguridad de jurisdicción nacional, que determinará quiénes son los gobiernos enemigos de Estados Unidos por sus crímenes atroces. Este comité fue lanzado desde el escenario del Museo del Holocausto de Estados Unidos, para hacer más creíble la farsa. Bajo las órdenes de Obama, Estados Unidos posicionó actualmente aproximadamente 400 misiles Tomahawk en el Golfo Pérsico. El misil Tomahawk contiene 450 kilogramos de ojivas altamente explosivas y tiene un alcance de 1.600 kilómetros. Hay dos grupos de portaaviones de batalla actualmente desplegados en el sudeste asiático, el USS Enterprise y el USS Abraham Lincoln. El Enterprise se encuentra en el Golfo Pérsico con sus respectivos barcos escolta, que portan alrededor de 130 misiles Tomahawk. Los barcos escolta del portaaviones USS Lincoln llevan a bordo un número similar de misiles. El submarino USS Georgia, con misiles crucero, que está equipado para llevar hasta 154 misiles Tomahawk, fue divisado en el puerto Diego García, la base naval estadounidense-británica en el medio del Océano Índico, el 11 de abril. En el área también se encuentra al menos uno de los submarinos de ataque de Estados Unidos, equipado para llevar 12 misiles Tomahawk. Además, cientos de marines de Estados Unidos ya se encuentran en Jordania a bordo del barco de combate anfibio USS Making Island para realizar un ejercicio conjunto con la nación. El ejercicio está planeado desde el 7 de mayo al 28 del mismo mes e involucrará 8.000 individuos del personal militar. Simultáneamente, Estados Unidos realiza maniobras conjuntas con Filipinas, Corea del Norte y Japón, que participará por medios electrónicos, en el mar de Corea del Sur. El ejercicio anual de Estados Unidos con Filipinas, llamado Balikatan, en lugar de solamente repetir los ejercicios antiterroristas como en los últimos años, llevará a cabo por primera vez ejercicios para defender el territorio en el mar de Corea del Sur. A su vez, Rusia y China se están coordinando desde los niveles superiores de sus fuerzas militares. El jefe de Estado Mayor chino Chen Bingde y su contraparte ruso, el general Nikolai Makarov. Rusia dispondrá de 4 barcos de guerra con sus respectivos barcos de apoyo. Incluirá además el despliegue de aviones y helicópteros. Por su parte, los chinos dispondrán de 16 naves y 2 submarinos, como también 13 aviones y 5 helicópteros a bordo de los barcos. El ejercicio involucrará 400 miembros de la Fuerza Militar China. Este despliegue sino-ruso llama la atención. Jin Suo, un experto que asesora a la Armada china, dijo que el número de barcos involucrados no tiene precedente. Ambos lados obtendrán grandes intercambios en las operaciones en términos de tácticas y tecnología. Las maniobras incluirán ejercicios antisubmarinos. Estos ejercicios conjuntos sino-rusos son una respuesta obvia a la militarización creciente en la región. Pero Rusia, además, se está moviendo en la dirección de la verdadera defensa de la humanidad. El gobierno ruso está tomando responsabilidad de su rol en el mundo para sacar a la civilización de esta profunda crisis, de la cual podemos muy fácilmente hundirnos sin retorno. Esto se ejemplifica y resuena en las instituciones rusas, que han tomado los conceptos centrales del economista Larouche y los están aplicando como política de gobierno. Los rusos retomaron el concepto de defensa estratégica de Larouche, ampliándolo con la implementación de un masivo plan de desarrollo del espacio exterior. Pero no solo eso, hasta en la prensa se puede observar el optimismo ruso, ya que la prensa de la Federación Rusa ha sido la única en sacar artículos competentes sobre el candidato presidencial francés Jacques Cheminade. Hablando sobre la campaña en la cual acaba de contender por la presidencia en Francia, los rusos informaron a su pueblo que Cheminade es un candidato de alcance global, dedicando amplios párrafos al desarrollo de su campaña programática. Pero lo más importante de todo, como lo informó el medio ruso gubernamental Rossiyskaya Gazeta, es que Rusia llevará a cabo un foro sobre seguridad global invitando a varias naciones del mundo, donde Rusia planteará la discusión de amenazas nunca antes consideradas en estas instancias.
Esto se refiere a las amenazas que conciernen a contrarrestar el peligro de asteroides. El vicedirector de la Agencia Espacial de la Federación Rusa, Vitaly Davidov, dijo en una conferencia el 25 de abril que la basura espacial y el peligro de asteroides y cometas son los nuevos desafíos para la civilización. Davidov señaló que los científicos ya han sido capaces de identificar alrededor de 8.500 cuerpos celestes relativamente grandes, principalmente asteroides, cuyas órbitas pasan peligrosamente cerca de la Tierra. Los especialistas estiman que una colisión entre la Tierra y un asteroide de cientos de metros de diámetro conduciría a una gran destrucción regional, mientras que el golpe de un asteroide de diámetro mayor a 1 kilómetro causaría un llamado invierno de asteroide y el fin de la civilización. Una colisión con un asteroide a gran escala generaría olas sísmicas que podrían despertar erupciones de volcanes dormidos, como también terremotos. En 2004, el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona descubrió un asteroide que se acercaría a la Tierra a la distancia relativamente pequeña de 30.000 kilómetros en 2029. Los científicos admiten que la humanidad posee habilidades muy limitadas para combatir asteroides y que esto requerirá los esfuerzos conjuntos de todas las naciones. Como lo dijo Davidov, estos son los desafíos de la civilización, y esto es a lo que estamos abocados Lyndon LaRouche y su movimiento internacional. En las discusiones que titulamos Dialogando con Lyndon LaRouche, se muestra cómo LaRouche discute con su equipo científico los conceptos fundamentales de la defensa estratégica de la Tierra. Sigan conectados en LaRouchista para ver más sobre la verdadera defensa de la humanidad, mientras terminamos de una vez por todas con la absurda amenaza de la guerra. En los pasillos de la última reunión del FMI en Washington, se rumoreaba que se avecina una crisis peor que la de Lehman Brothers de fines de 2008. Lo que trascendió es que la cifra que hay que quedar claro es que estos rescates no son para frenar las políticas de austeridad. Al contrario, estos rescates se asignan a los países que se pretende colonizar, como por ejemplo Grecia, si y solo si se imponen las políticas de austeridad fiscal, o sea, el recorte al gasto público, a los sueldos, las pensiones, jubilaciones y sobre todo la inversión del Estado en proyectos de infraestructura mínima que se necesita solo para salvar al sector privado del sistema bancario europeo, para lo que queda de este año, es de 7 a 8 billones de euros. A eso hay que sumarle la deuda de Estados Unidos, es decir, del dólar, en donde gracias a los paquetes de rescate ya se le han inyectado 29 billones al sistema. Lo que tiene Ahora, los tecnócratas de la Unión Europea quieren implementar un mecanismo permanente de rescate, reemplazar los mecanismos de rescate previos con los cuales se rescató a Grecia, España e Italia, con un mecanismo permanente que tendrá una junta y una estructura supranacional con directores inmunes de investigación jurídica. ¿Por qué? Porque el dinero va a rescatar a los bancos privados, no al Estado. Una prueba de esto se puede ver en Europa. Lo peor de la crisis europea impactó en 2009 y hoy, después de 4 años de rescates a través del Mecanismo de Estabilidad Financiera de Europa, EFSF, no se mejoró ni un poco la situación.